Hoy es un día primordial para explorar los enfoques terapéuticos en el tratamiento de la diabetes mellitus. Es por eso que la conferencia que vamos a tener hoy sobre la empaglifosina, cambiando el paradigma en el enfoque terapéutico para la diabetes mellitus, es de suma importancia. Nuestro destacado conferencista es un líder en el campo de la endocrinología con una trayectoria que refleja su dedicación y compromiso en el avance médico. Permítame presentarles al doctor Hugo Arbanil Huamán, médico endocrinólogo de la ciudad de Lima, Perú, con un posgrado de endocrinología en la Universidad Peruano Cayetano Heredia. El doctor Arbanil obtuvo su título de médico cirujano de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y fue presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. También ha sido una fuerza en la investigación y en el tratamiento de la diabetes, desempeñando roles como jefe de servicio de endocrinología del Hospital Nacional 2 de Mayo en Lima y como endocrinólogo asociado de la Clínica Ricardo Palma. Su experiencia ha sido fundamental para la formación de médicos como tutor de residentes de endocrinología en la Universidad Mayor de San Marcos, como profesor de endocrinología en prestigiosas universidades. Además de su labor clínica y docente, el doctor ha sido un investigador en protocolos internacionales de drogas para el tratamiento de la diabetes, participando así en fases 2, 3 y 4 de diversas investigaciones, recibiendo el premio Hipólito Unanue en Ciencias de la Salud. El doctor Arbanil también ha desempeñado roles de liderazgo en sociedades médicas, incluyendo su cargo como past presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, miembro de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la ALAD, Asociación Latinoamericana de Diabetes. Bueno, estamos seguros de que la presentación del doctor Arbanil será una oportunidad invaluable para mejorar la práctica clínica. Sin más preámbulos, démosle una cálida bienvenida al doctor Arbanil. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches, estimados colegas, digna concurrencia. Agradezco a ustedes la oportunidad que me brindan de estar presentes en la ciudad de Santa Cruz. Yo es la segunda vez que visito Santa Cruz, he tenido la suerte de, conocer algunos lugares y vamos a compartir estos minutos con un tema que hemos intitulado Cambiando paradigmas en el enfoque de la diabetes mellitus. Tuvimos la suerte de participar en las fases 3 y 4 del desarrollo de esta molécula y entonces vamos a compartir esa experiencia. Estos son mis conflictos de interés porque vamos a entender cómo ha ido desarrollándose o recordar, yo sé que muchos de ustedes conocen la temática a profundidad, cómo es que ha ido desarrollándose, diríamos así, el enfoque terapéutico de diabetes mellitus de la época meramente sintomática hasta llegar a la época glucocéntrica, ¿no es cierto? Recuerdo siempre en las discusiones con la Sociedad Peruana de Cardiología que siempre nos decían, ustedes tienen un enfoque glucocéntrico. E indudablemente, lo que pasa es que el desarrollo de medicamentos que existían hasta ese momento era fundamentalmente bajar la glucosa, bajar la hemoglobina glucosilada en base al conocimiento que se tenía, ¿no es cierto? Pero todo ello ha ido cambiando y justamente uno de los, diríamos, piedras angulares o hitos que han marcado la diferencia ha sido justamente el ingreso a la palestra de la familia de inhibidores SGLT2. De manera que el objetivo va centrado en ello. Revisemos rápidamente qué nos muestra el mapa de la IDF. La última edición de la IDF es del año 2021. Vean ustedes el mapa de IDF. ¿Cómo estamos? Perú y Bolivia, según la IDF, estamos en 6% de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Sé que hay estudios aquí en Bolivia que muestran una mayor prevalencia, al igual que en Perú, pero de acuerdo a IDF sería 6%. Chile, lo ven ustedes ahí, casi en negrito, de 9 a 10%. Es la muestra que nos da IDF. Y le sigue Brasil, que es el monstruo económico de América del Sur. Pero si vemos en la siguiente página de este atlas de la IDF, vamos a encontrar, por ejemplo, las 5 ciudades que tienen la mayor prevalencia en América
del Sur y el América Central. Recordemos que IDF junta a América del Sur con América Central, le llama la región SACA. Y vean, Puerto Rico 13%, Guatemala, Chile, República Dominicana, Venezuela, en prevalencias. Pero si vemos en cantidad de diabéticos en cada ciudad, Brasil, por la cantidad de población, es la que tiene la mayor cantidad de pacientes. Son 12 millones de diabéticos al año 2021. Y vean, al año 2031 van a ser 15 millones. Le sigue Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Por debajo estamos Perú y Bolivia, le decía 6%. Pero a esa prevalencia, a nivel internacional, según el Atlas de IDF, es importante recordar, todos recordamos la publicación de Hafner, donde se hablaba del equivalente coronario. Los diabéticos eran equivalentes a pacientes infartados. Toda una discusión después de que eso no era así, estaba mal enfocado. Lo concreto hoy en día, después de esta publicación de Sawar en Lancet, donde claramente un mega estudio nos muestra, vean ustedes, cómo la presencia de diabetes llega a duplicar en el llamado el hazard ratio, vean, doble la cantidad de enfermedad coronaria en general, muerte coronaria 2.31, infarto de miocardio no fatal 1.82. Si vamos a la parte cerebrovascular, el accidente cerebroisquémico también 2.27 y mucho menos, claro, las otras formas, ACV hemorrágico y ACV no clasificado. Pero contundentemente ya hoy en día todos sabemos que la presencia de diabetes va a duplicar por lo menos la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Eso ya es reconocido, ¿no es cierto? Y la segunda parte es que todos hablamos de la nefropatía diabética y sabemos que los diabéticos tienen una serie de problemas derivados de la propia diabetes en el sistema y en el aparato renal. Y vean ustedes, aquí está graficado diversos estudios en el mundo sobre la enfermedad renal crónica y la mortalidad y su incidencia en los diabéticos. Empezando por el NANES norteamericano, donde vean ustedes, si juntamos microalbuminuria y más y compromiso del filtrado glomerular, va a llegar al 46% la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica. En el resto del mundo se ha hecho un mega estudio denominado DEMAND, vean en el Asia, vean en América del Sur. Desgraciadamente no intervinimos tampoco ni Perú, ni Bolivia, ni Colombia. Fue básicamente un estudio en Argentina y Brasil, pero vean ustedes también, 61% de pacientes en América del Sur tienen algún grado de enfermedad renal crónica, sumando, como le decía, de microalbuminura y o compromiso del filtrado glomerular. En general, en el mundo, haciendo un análisis de todos los estudios, como le decía, el norteamericano, el italiano, el australiano, en el DEMAND global, encontramos que en el mundo entonces los diabéticos tienen el 56% compromiso renal, de alguna manera, sumando albuminuria más filtrado glomerular menor de 60, que es el concepto nefrológico. ¿Y por qué es importante esto? Porque vean lo que ocurre con la enfermedad renal crónica como marcador de riesgo en diabetes. Fijémonos acá, diabetes solo, sin problema renal. Vean el exceso de mortalidad comparado al no diabético. 4.1% más de mortalidad en el caso del diabético, que está, diríamos, de reciente inicio sin ninguna complicación. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber albuminuria? 17.8% aumenta y va aumentando si además la albuminuria se le agrega caída en el filtrado glomerular, menos de 60 mililitros minuto, y cuando se suman ambos, casi el 50% de exceso de mortalidad ocurre en el paciente diabético con enfermedad renal crónica. Por eso es importante. Y más aún, hoy en día es importante recalcar, sobre todo en el caso de los cardiólogos y para el caso de los endocrinólogos, la famosa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Los endocrinólogos a esa insuficiencia cardíaca le llamábamos antes
bueno, se le conoce como la miocardiopatía diabética, en el caso de los diabéticos, que explican esa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y entonces esto ha tomado un rol muy importante justamente porque la familia de inhibidores SGLT2, como vamos a ver, juegan un rol importante en la evolución de estos pacientes. Y entonces ustedes ven aquí claramente, fíjense, filtrado glomerular contra la tasa de eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Conforme va disminuyendo el filtrado glomerular, va aumentando la hospitalización. Filtrado glomerular. Y si nos vamos al otro lado, conforme aumenta la albuminuria, también aumenta la hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia, además de la enfermedad renal crónica, en diabetes. Y entonces, nos vamos a ver cómo ha evolucionado el tratamiento de la diabetes. En cuanto al objetivo, digamos, yo, dado el tiempo que ando en estos avatares de la diabetes, yo empecé con el control sintomatológico. Cuando yo era residente en los años 85, todo era control sintomatológico, no había un objetivo. Y yo recuerdo siempre, nuestros profesores decían, has conseguido hipoglucemia, tu paciente conoce la hipoglucemia, y se decía que quien no conocía la hipoglucemia no había intentado tenerlo en mejor control, pero obviamente nadie quería tener hipoglucemia. Entonces todos los pacientes andaban, al criterio actual, descompensados. Pero lo importante en esa época era que se sentían bien. El control era sintomatológico, hasta que apareció el estudio HITO en diabetes, UKPDS. Año 88, la disminución del 1% disminuye complicaciones microvasculares. Pero las macrovasculares tuvieron que esperar 10 años más de observación, porque la intervención sobre la aterosclerosis no es tan fácil. Tenemos que verla a los 20 años de intervención, y entonces se habló de la memoria metabólica, tener una buena memoria metabólica para no tener complicaciones macrovasculares 20 años después de haber empezado. Eso lo hemos vivido y sabemos en lo que vemos a nuestros pacientes que hemos controlado pues desde los años 80. Más aún, ya el estudio Steno 2 de la clínica Steno hablaba del manejo multifactorial. Era, diríamos, el primer grupo que hablaba no solamente de manejo de la glucosa, no glucocéntrico, pero después se empezó a hablar de la prevención y manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Y entonces ya no solamente de objetivos, sino empezamos otro análisis. ¿Y qué medicamentos habían? Antes de la insulina, todos morían, tipo 1, tipo 2 morían por sepsis, cetoacidosis diabética. Aparece la insulina y recién aparecen las complicaciones crónicas y sobre todo las complicaciones cardiovasculares. Recordemos que el primer estudio que intentó, diríamos, diferenciar los tratamientos con respecto a la mortalidad cardiovascular fue el famoso estudio universitario, el University Glucose Diabetes Prevention Group, ¿no es cierto?, que el año 60 en Estados Unidos comparó tolbutamida, fenformina, insulina versus placebo. La conclusión es que tolbutamida aumentaba el riesgo cardiovascular. Eso se llevó hasta 20 años después. Había la duda de si las sulfonilureas aumentaban el riesgo cardiovascular. Eso obviamente no se ha demostrado, ¿no es cierto? Y podríamos hablar del estudio Carolina al respecto. Pero vean cómo ya había entonces la idea de buscar el medicamento que pudiera mejorar el porvenir con el que los pacientes diabéticos terminaban su vida, que eran problemas cardiovasculares. Y entonces, vean la cantidad de estudios que se han desarrollado. Este es un resumen, vean, después del UKPDS, de diversos estudios, donde se empezó a hablar de los famosos MACE. MACE viene de este acrónimo viene de los eventos adversos cardíacos mayores. Se juntan 3 eventos para poder analizar, ¿no es cierto?, y poder ver superioridad de uno sobre otro. Acá lo más importante es recordar, y esto también es un hito en el conocimiento de la diabetes, es que 2 estudios, el ADOPT y el DREAM, que eran con rosiglitazona, mostraban más bien mayor cantidad de eventos cardiovasculares con respecto al resto. Y era por insuficiencia cardíaca. Y entonces es que aparece esto, la FDA, y esto es, diríamos, tiene como 100 páginas de explicación, porque es la estadística y la matemática que pueden
mostrar cocientes de riesgo con los cuales la FDA le dice a una droga, entra, no entra, es superior, es inferior. Entonces, hoy en día lograr esto está acá escrito matemáticamente, por eso es que todos los estudios tienen ya una cantidad de pacientes mínima para poder demostrar, ¿no es cierto?, con una significancia estadística, superioridad o inferioridad. Y entonces se fueron desarrollando, para no caer en lo que había caído rosiglitazona, diversos estudios de seguridad cardiovascular. Recordarán todos ustedes que la gran mayoría empezó a hablar de no inferioridad, no llegó a demostrar superioridad en los eventos cardiovasculares. Saxagliptina, alogliptina, sitagliptina, la propia Carolina, que fue la más agresiva, no inferioridad. Pero ¿qué pasó después? Llegaron dos familias, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores SGLT2. Pero ¿quién marcó el hito? Recuerden ustedes que el año 2014 empagliflozina fue aprobado por FDA para el manejo de la diabetes mellitus, pero el 2015, cuando acabó el estudio de seguridad cardiovascular, las cosas cambiaron. Fue la primera droga que demostró superioridad, es decir, ya no era no inferioridad, sino la tabla que hemos visto la pasó hacia el lado izquierdo y mostró superioridad, ya no era solamente no inferioridad. Y entonces por eso hablamos de un cambio en el paradigma del manejo de la diabetes. Y recordemos rápidamente la fisiopatología, y esto es importantísimo porque ya se sabía que existen familias en el mundo que tienen glucosuria familiar idiopática. Y la glucosuria familiar en esos grupos no produce mayor cantidad de infección urinaria. Entonces, por eso los investigadores dijeron, ¿y qué pasa? ¿Cómo es ese mecanismo? Y entonces, todos recordamos de nuestros libros de Guyton, que es el que más hemos usado para la fisiología en la medicina, recordamos que la carga filtrada de glucosa es aproximadamente 180 gramos al día. Y que normalmente la nefrona lo filtra, pero estos receptores SGLT2 y SGLT1, sobre todo los dos en el túbulo contorneado proximal, absorben el 90% y es al ser absorbido casi el 100% que uno normalmente no tiene glucosuria. Hoy en día se sabe que las familias que tienen glucosuria idiopática familiar no tienen estos receptores y viven sin esos receptores y no tienen mayor mortalidad. Pero, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos cuando se estudió esto? Vean ustedes, la carga filtrada 180, pero los diabéticos, cuando pasan el umbral de 180, hacen glucosuria, eso es lo clásico. Pero lo que se conoció es que los pacientes diabéticos tienen una cantidad de receptores SGLT2 mayor de lo normal. Por eso hay pacientes que tienen 240 de glucosa, glucosuria cero. ¿Por qué? Porque tienen una actividad y cantidad mayor de SGLT2. Entonces se desarrollaron los inhibidores SGLT2, con los que al inhibir la acción del SGLT2, los diabéticos que están hiperglucémicos, o sea, más de 180, van a botar ese exceso, lo van a botar, y lo interesante es que botar glucosa significa, vean, 80 gramos de glucosa por día, es más o menos 240 kilocalorías por día. Y por eso es que se explica el que usar inhibidores SGLT2 puede lograr bajar de peso. ¿Por qué? Porque está botando energía. Entonces, al inhibir este receptor, en los diabéticos se logra glucosuria. Lo que antes, en la época sintomatológica, más bien no queríamos ver glucosuria, ahora los médicos estábamos ocasionando más bien glucosuria, ¿no es cierto? Y es que así es el avance médico, se va conociendo cada vez más, y aquí es donde hemos tenido la suerte de intervenir. Inicialmente entramos en diversos estudios de empagliflozina, el programa de introducción, tanto en monoterapia, asociados a metformina, asociados a sulfonilureas, a tiazolidindiones, con insulina, y en los cuales se demostró que la adición de empagliflozina mejoraba el control metabólico. Por eso es que
el 2014 se aprueba empagliflozina para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Importante recordar, decía que la glucosuria en las familias que lo tienen no les aumenta la cantidad de infecciones, pero es cierto que en todos estos estudios el mayor efecto secundario, aunque no significativo, era infecciones urinarias. O sea, si alguien me pregunta, en todos los estudios el evento secundario diferencial contra placebo o la droga asociada había una mayor cantidad de infecciones urinarias. Indudablemente el diabético pues es diferente que la familia no diabética, porque los diabéticos, al estar descompensados muchas veces, su inmunidad cambia. Y eso puede ser la explicación de que hubiera una mayor tasa de infecciones, pero esto no era significativo, por eso es que ha sido aprobado por FDA. Pero lo más importante y que nos trae al momento, porque si nos pasaríamos horas revisando cada uno de las comparaciones que hubo para que sea aprobado, pero este es el estudio que marcó la diferencia, el llamado EMPA-REG. El EMPA-REG, que significa, yo también, cuando los acrónimos que los norteamericanos inventan muchas veces son espectaculares, pero EMPA-REG no era muy espectacular. EMPA-REG, vean, es empagliflozina, es desenlaces cardiovasculares, eventos de desenlace cardiovascular de empagliflozina en diabetes tipo 2, un ensayo en pacientes removiendo el exceso de glucosa. De ahí venía el REG, por si acaso, pero tenía este diseño. Lo que quería al inicio, empagliflozina fue hecho solo para mostrar no inferioridad. Estaba hecho para tal cual no inferioridad, habiendo escreeneado 11.000 pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. Unos fueron randomizados a placebo, 2.300, a empagliflozina 10, 2.300 y a 25, 2.300. Evidentemente había que comparar, que no aumentaban los eventos cardiovasculares como lo hacía o lo hizo rosiglitazona. Y oh sorpresa, esto es lo que marcó inmediatamente no solamente las publicaciones científicas, sino también el Washington Post y diversos periódicos no médicos. Vean lo que pasó, recordemos lo que pasó. Los famosos MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, infarto miocardio no fatal y stroke no fatal, lograron un hazard ratio de 0.86, o sea, logró una disminución del riesgo relativo de 14%. Y lo que era más espectacular, yo recuerdo, causó una serie de preguntas cuando nos reuníamos los investigadores, pero ¿y cuál es la explicación? Que antes de los 6 meses ya se separan las curvas. Después de tantos estudios, había un medicamento que tempranamente separaba las curvas de complicaciones cardiovasculares usando la droga empagliflozina versus placebo. ¿Cuál era la explicación? Y vamos a ensayar algunas respuestas que hasta el momento hay, pero esto fue lo que rompió todas las, diríamos, esquemas de manejo. Cuando se analiza uno por uno, porque el MACE se usa porque indudablemente si uno quisiera uno por uno lograrlo, tienes que hacer pues estudios de 20.000. Entonces se hace uno solo, pero se juntan, por eso le llaman los MACE. Pero cuando se hace el análisis uno por uno, indudablemente, ¿dónde hay impacto? Ya hemos visto en los 3 puntos, pero el impacto clave sobre mortalidad cardiovascular, sobre infarto de miocardio no fatal, pero el stroke se escapa. El stroke tiene otra fisiopatología, nos lo pueden explicar nuestros colegas neurólogos, y entonces es verdad, se escapa en el análisis, no habría un impacto en este evento. Entonces, en muerte cardiovascular, incluso vean ustedes, cuando se grafica lo que acabamos de ver en números en ese forest plot, nos encontramos que la disminución del riesgo relativo es de 38%, o sea, el hazard ratio, la desigualdad en la evaluación a largo plazo, 0,62 y el P es contundente. Es decir, empagliflozina demostró, y por eso cambia todo el paradigma de manejo que existía hasta el momento, porque había en ese momento un medicamento que además tenía un impacto sobre la mortalidad cardiovascular que ya hemos visto, es el doble en los diabéticos. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo, pero más aún, y esto también es importante recordar, porque cuando estábamos en las primeras
reuniones de los investigadores cuando solamente estábamos comparando drogas contra sulfonilo, EMPA contra pioglitazona. La sorpresa fue esta: quienes usaban empagliflozina bajaba la tasa de filtrado glomerular los 3 primeros meses, a diferencia de placebo. Y entonces hubo siempre en la primera reunión ¡oh! ¿Qué estamos haciendo? Estamos empeorando el filtrado glomerular. Pero indudablemente los investigadores a nivel mundial habían estado observando, vean, hasta el año, recién al año y medio, se equiparan las curvas, y después del año y medio, ¿qué ocurre? Queda bastante estable empagliflozina en toda la observación de los 4 años, a diferencia de placebo, con lo cual sigue en descenso, que es la evolución natural de la nefropatía diabética. Antes, ustedes recordarán, nosotros ya sabíamos que el paciente se iba a ir a la diálisis. Hoy en día esto ha cambiado, y acá está el porqué. Pero al inicio, y esto está en relación obviamente a la fisiopatología de la actividad del medicamento. Y más aún, no solamente el filtrado glomerular, cuando se analiza, vean ustedes, el inicio de terapia de sustitución, o sea, inicio de diálisis, la duplicación de creatinina, que es lo clásico cuando hacíamos nuestra rotación en nefrología, recuerdo de residentes, siempre nos enviaban a los endocrinólogos: a ver, tú busca la duplicación en el tiempo de los pacientes que hemos visto. Esto es clave. Y en todas estas había un impacto favorable en el forest plot, en el análisis de este tipo de empagliflozina. Entonces ya habían evidencias que además de impacto cardiovascular había impacto renal. Pero en el caso de cardiología, para ir ya entrando además en otros campos, se desarrollaron, como se conoció el impacto que existía sobre el cardiovascular en general, eventos renales sobre la insuficiencia cardíaca, que fue una de las diferencias iniciales, y entonces se diseñaron estudios, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el estudio Emperor Reduced, donde también en forma contundente, diríamos, y muy llamativa, vean sobre todo el número necesario a tratar para demostrar el impacto, el famoso HR o hazard ratio, tasa de desigualdad, una serie de traducciones que tenemos del concepto epidemiológico. Vean un NT bastante bajo si comparamos incluso a las propias estatinas, que tanto usamos estatinas. Cuando nos vamos y retrocedemos al NNT de estatinas, nos encontramos a veces que estamos usando estatinas que tienen un NNT, de acuerdo a los estudios, 30, 25. Entonces, evidentemente, vean la diferencia que ocasionó en la incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca descompensada en pacientes que tenían la fracción de eyección reducida, favoreció en el tiempo a empagliflozina, a los pacientes que usaban empagliflozina contra placebo. En la cantidad de hospitalizaciones, que fue lo que se evaluó. Pero no solamente ocurrió ello con las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección reducida, sino los de fracción de eyección preservada, donde vean ustedes lo que se llama los puntos primarios a estudiar de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca comparadas a placebo, nos mostraban también, vean ustedes, en este grupo de pacientes una disminución relativa del riesgo de 21%, el absoluto de 3.3% y un NNT de 31%, muy parecido al de las estatinas, ¿no es cierto? Y además, lo que es importante en este estudio, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es que el uso de empagliflozina era efectivo, tanto en menores de 70 años como en mayores de 70 años, en hombres y en mujeres y en diversas razas y en diversas partes del mundo. Es decir, se fue ampliando cada vez más, diríamos así, la potencia del uso de una droga, un medicamento como empagliflozina. Pero habían preguntas ya que saltaban a la palestra en base a toda esta evolución. ¿Funciona si no tiene diabetes? Para que pueda entrar a tallar también, no solamente en diabéticos, estamos hablando de la insuficiencia cardíaca, no solamente pues los diabéticos lo tienen,
está también en pacientes no diabéticos, ¿no es cierto?, infartados, por ejemplo, y no infartados, la preservada, ¿no es cierto? Y entonces había que responder esa pregunta. ¿Funciona en etapas avanzadas de enfermedad renal? ¿O hay algún momento en que no debemos dar inhibidores SGLT2? ¿Funciona si no hay albuminuria? Y entonces todo eso se trató de responder con un estudio, el EMPA-Kidney. El EMPA-Kidney es un estudio el cual se diseñó clásicamente, como les decía, como ya está establecido por la FDA, un número determinado dependiendo de cuál va a ser el objetivo. Pacientes con evidencia de enfermedad renal crónica en riesgo de progresión de enfermedad renal, 6.000. Un grupo a empagliflozina más el cuidado estándar, el otro grupo placebo una vez al día, ¿no es cierto? Un placebo, más cuidado estándar. Los desenlaces, la progresión de enfermedad renal en sus dos formas, sea muerte renal, diálisis, trasplante o la reducción del filtrado glomerular que hemos visto en el tiempo. Y muerte cardiovascular, habían desenlaces secundarios. También los criterios de inclusión y exclusión, como ustedes ven, bastante, diríamos, prolijos para poder responder a las preguntas que hemos hecho énfasis hace unos minutos. Fue un estudio muy grande de 8 países en varias partes del mundo. Desgraciadamente, ahí no nos tuvieron en cuenta en América Latina. Y esto es importante. Vean ustedes, si nos vamos al mapa, lo que le llaman los nefrólogos el mapa del calor, para el riesgo de eventos de desenlace renal dependiendo de la albuminuria y el filtrado glomerular. Vean la población que entró al estudio EMPA-Kidney. Es importante esto porque, vean, un grupo del EMPA-Kidney estaba entre 60 y 89, o sea, no tenían enfermedad renal crónica. En ese caso sería preventivo. Si bien tenían albuminuria porque era más de 200. Pero vamos a ver ahora la diferencia con otros grupos. ¿Ok? Además, en el EMPA-Kidney se atrevió hasta 20, el filtrado glomerular era un grupo a 20 a 45, sin albuminuria incluso. O sea, para responder a la pregunta, que no tuvieran nefropatía diabética, que la clásica es la albuminuria. A diferencia de los otros medicamentos de la familia inhibidores SGLT2, canagliflozina, el Credence, vean ustedes, en el cual no hubo dos grupos, todos eran diabéticos básicamente, y el de dapagliflozina, que tampoco llegaba a tener el número de pacientes diabéticos que estaban, diríamos así, con un filtrado glomerular no comprometido. De manera que, claramente, empagliflozina, en forma atrevida, era un grupo mucho más amplio. ¿Y qué nos encontramos? Vean el desenlace primario, que es la progresión de enfermedad renal o muerte cardiovascular. Placebo contra empagliflozina nos muestra un hazard ratio de 0,72, es decir, una disminución del riesgo relativo del 28%. Es decir, las ventajas que nos muestra el uso de empagliflozina en eventos primarios buscados, así específicamente, estadísticamente, las ventajas que se van a dar entonces en un grupo tan amplio como el que acabamos de referir comparativamente, y su NNT es de 28. Es decir, el número necesario que se tiene que tratar para poder demostrar lo que se está viendo en el estudio es de 28, como le decía, muy comparativo a lo que ocurre con estatinas, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la comparación de los desenlaces primarios, vean la progresión de enfermedad renal, la disminución del riesgo relativo era 29%, el de muerte cardiovascular era 16%, era un poco menos, indudablemente. Y si nos vamos a los puntos secundarios que mostramos, que era hospitalización por todas las causas, sea primer episodio o recurrencia, la diferencia del placebo contra empagliflozina mostraba una disminución del riesgo del 14%, o sea, un hazard ratio de 0,86. Pero para poder explicar todos los hallazgos se hicieron análisis secundarios, porque era una población muy amplia. ¿Y qué se encontró? Esto se publicó el año pasado. Vean ustedes, empagliflozina reduce
el riesgo de progresión de enfermedad en un amplio grupo de pacientes, no solamente diabéticos. Ya vimos las formas en que ingresaban con albuminuria, otro grupo sin la albuminuria, ¿no es cierto? E incluso sin enfermedad renal crónica, porque tenían más de 60. Y entonces, vean, habían nefropatías hipertensivas, diversas enfermedades glomerulares, incluso nefropatía a inmunoglobulina A, es decir, diversos tipos de enfermedad renal también eran impactados durante el uso de empagliflozina. El único que se escapó, y acá nos podrá comentar algún nefrólogo presente, la glomerulosclerosis segmental focal es la que estamos viendo, 1.35, pasó la barrera en esta forma de presentar la data, el forest plot, no había significancia en esa nefropatía específica. En el resto, además de la diabética, había entonces impacto. Y más aún, hoy en día, nuestros colegas los nefrólogos están, creo, hoy en día estudiando a sus pacientes con lo que se llama la tasa de caída del filtrado glomerular. Y es lo que le dicen la pendiente del filtrado glomerular que va cayendo, es un hallazgo matemático que se va haciendo la pendiente de caída, y empagliflozina protege el riñón evitando la caída del filtrado glomerular de manera similar en el grupo amplio de pacientes. Incluso acá vean todos los tipos de nefropatías en los cuales tanto lo que es la pendiente total como lo que le llaman la pendiente crónica, que sería un tema medio matemático, pero lo que es contundente ya en el forest plot es que hay impacto en diversos tipos de glomerulopatías. Pero, para llegar ya por los finales, hoy en día no solamente se hacen ensayos clínicos, sino se hacen lo que se conoce como los estudios del mundo real, en los cuales no entran los pacientes a un estudio comparador contra placebo, sino que en la vida real se agarran grupos, lo que se conoce en Europa, conocemos hoy en día como la Big Data, que se maneja mucho en Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces, empagliflozina ha empezado desde hace algunos años ya el estudio en Price. En el estudio en Price, que es un estudio de la vida real, lo que se busca con estos estudios es que lo que se conoce por los ensayos clínicos y que la FDA le da un permiso, los estudios de la vida real ya no tienen las necesidades de los ensayos clínicos. Y entonces, mucho paciente que entra a los de la vida real entran, por ejemplo, de primera intención ya con un inhibidor SGLT2, y entonces hay la oportunidad de comparar este tipo de medicamentos contra otros en los cuales el médico ha considerado, en estos países donde hay estas posibilidades de tener la data, poderlos comparar. Y entonces esto va a dar una serie de ventajas. En realidad, vean, los estudios del mundo real van a dar incluso para las enfermedades que se llaman huérfanas, muy, diríamos, infrecuentes. Incluso se habla que los estudios de la vida real pueden dar, diríamos así, data para que nuestros gobiernos puedan focalizar el gasto, por ejemplo, en el manejo de medicamentos, porque van a dar datos que son realmente de lo que está ocurriendo ya fuera de un ensayo clínico, sino en la vida real, lo que los médicos manejan con el conocimiento que hay hasta el momento. Y entonces, estos estudios se están llevando a cabo en Estados Unidos, en Europa y en el este del Asia. Los antecedentes del EMPRICE indudablemente son el conocimiento que en septiembre de 2015 el EMPA-REG Outcome cambió el paradigma de manejo, ¿no es cierto? Es importante que además este mismo estudio empezó a mostrar cómo se podía enlentecer significativamente la progresión de enfermedad renal y que incluso diversos análisis económicos sugerían que esta droga podía ser ventajosa desde el punto de vista económico al prevenir diversas complicaciones. Y entonces el EMPRICE se empieza, y les voy a mostrar, buscando la efectividad del manejo, su perfil de seguridad y el uso de recursos de la parte económica. Les voy a mostrar la data que está publicada de un estudio de 5 años en Estados Unidos y Norteamérica sobre efectividad y seguridad en desenlaces de empagliflozina versus inhibidores dipeptidilpeptidasa tipo 4. Evidentemente,
diríamos, lo que hoy en día es el desarrollo de un estudio de la vida real. Hay una estadística incluso, así como los metaanálisis, los estudios de la vida real tienen una matemática, una estadística que se ha ido desarrollando para poder ser comparativo. Y vean ustedes, se usan tres bases de datos de los Estados Unidos de Norteamérica, desde 2014 a 2019, y se forma una cohorte. Se usa lo que se llama el score, primero se parean los pacientes y se hace lo que llaman un score de propensión, así le llaman, tratando de homogenizar por sexo, edad, tiempo de uso de la droga. Y entonces, vean ustedes, se emparejan 115.000 usuarios de EMPA contra 115.000 de inhibidores de PP4 diversos, cita, saxalina y alogliptina. Entonces vean una bastante robusta comparación donde se busca la eficacia primaria y desenlace de seguridad, insuficiencia, hospitalización por insuficiencia cardíaca específica y la ampliada, el compuesto, el MACE de infarto de miocardio, stroke, mortalidad por toda causa. Es importante, hice hincapié en las infecciones, pero algo que es importante en esta familia de inhibidores SGLT2, cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética está descrita en esta familia y hay que tener cuidado, además de amputaciones en miembro inferior, fracturas no vertebrales, cáncer renal y de vejiga, es decir, todo lo que está descrito en la literatura. ¿Y qué se encontró? En este estudio de la vida real de más de 100.000 pacientes comparativos, vean ustedes claramente la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con empagliflozina fue claramente superior, vean, el hazard ratio 0.50, o sea, la mitad de los pacientes comparado a lo que podría ocurrir con inhibidores de PP4 y así sucesivamente con otros eventos, sobre todo también, además, vean, mortalidad por toda causa también favorecía a empagliflozina. Es decir, un estudio de la vida real como que copia lo que se ha presentado primariamente en un ensayo clínico. Y acá son más de 100.000 pacientes equiparados con la epidemiología que se usa para poder hacer un análisis estadístico en estos pacientes. Acá viene lo que sí son, diríamos, hallazgos importantes porque son sobre lo que se busca siempre en pacientes que usan inhibidores SGLT2 y acá comparados contra inhibidores de PP4. ¿Cuál es el que está a favor del inhibidor de PP4? Hospitalización por cetoacidosis. Entonces sí tenemos que tener cuidado cuando usamos inhibidores SGLT2. El problema es que los pacientes que tienen baja, diríamos, secreción de insulina, o sea que son, sobre todo en nuestros países, lo que le llamamos los diabéticos LADA, los adultos diabéticos que tienen reserva insulínica, pero no hay un estudio que diga hasta qué punto de reserva. Si un péptido C lo dice, no lo hay, pero indudablemente en diabetes 1 o en los diabéticos tipo 1 adulto, hay que tener cuidado, tenemos que saber escoger muy bien al paciente que va a usar un inhibidor SGLT2, porque ahí sí hubo diferencias. Pero estadísticamente, no hubo diferencias estadísticamente, vean, en amputaciones del miembro inferior, fracturas no vertebrales, cáncer renal y cáncer de vejiga, ¿ok? E incluso para empagliflozina, la injuria renal aguda también estuvo a favor de empagliflozina, ¿ok? Entonces, importante en un estudio de vida real ver estos hallazgos. Más aún, esto es primario, pero vean, se ha comparado contra inhibidores GLP-1 y tanto los MACE como la disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca, o la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones específicas por insuficiencia cardíaca en el tiempo, en 2 años de observación, en una publicación reciente, también habrían diferencias a favor de empagliflozina, que muestra menores cantidades de hospitalizaciones, menor cantidad de eventos cardiovasculares en estudios de la vida real también, que está acá pues en esta publicación, que es la de donde he sacado la transparencia, que nos muestra aquí, diríamos, en números lo que acabamos de mostrarles en lo que es la figura que nos puede diferenciar. Resumiendo estos análisis de la vida real, entonces, en la comparación con inhibidores de PP4, empagliflozina estuvo asociado con un riesgo reducido de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ambas específicamente, solo por insuficiencia cardíaca específica, o
u otras causas, la mortalidad por toda causa y el compuesto de infarto o stroke. Además, riesgo reducido de la injuria renal aguda, pero sí un aumento de riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. El resto de complicaciones vimos sin significancia estadística comparado a inhibidores de PP4. Y por último, un problema que es latinoamericano, el hígado graso. Ocurre que hay publicaciones como esta, reciente de hace un mes, 2 meses ya, estamos en mayo, donde se muestra cómo empagliflozina, los usuarios de empagliflozina disminuyen. Claro que la disminución, uno dice 2.75 y 1.93, tanto diabéticos como no diabéticos, pero vean, usuarios de SGLT2 llegan a disminuir en forma estadísticamente significativa el contenido graso de su hígado, medido con marcadores que se hacen para poder marcar grasa intracelular y poder comparar. Es decir, también habría una posibilidad de entrar al campo gastroenterológico, ¿no es cierto?, que manejamos hoy en día los médicos en general con nuestros pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos. Al final, ¿cómo ocurriría todo esto? Cuando inhibimos SGLT2 aumenta diuresis, aumenta la excreción de glucosa y aumenta la natriuresis, pero todo eso lleva a una serie de efectos intermedios, los cuales los más importantes, la disminución de la presión intraglomerular, la disminución del estrés de la pared ventricular, o sea, baja lo que los cardiólogos hablan de la disfunción diastólica, esa mejora usando inhibidores SGLT2. Interesante como explicación de la cetoacidosis diabética, el sistema bioenergético aumenta porque cuando se usa inhibidores SGLT2 aumenta la secreción de glucagón. Esa es otra de las explicaciones de por qué hay cetoacidosis diabética, pero eso ocurre, cambia el sistema bioenergético y además de la precarga, la poscarga y la inflamación y estrés oxidativo que llevan a la fibrosis que bajan usando inhibidores SGLT2, todo esto va a llevar clínicamente a bajar la presión, bajar el peso, bajar la glucosilada y esto llevaría a cómo bajan los eventos cardiovasculares y disminuye como desenlaces eventos renales. Pero esta problemática y su realidad en los estudios no es de familia, porque dirían, pero todos son iguales si comparamos los estudios con empagliflozina, los que se han hecho con el programa Canvas, con el programa DECLARE y el VERTIS, claramente vemos que esto no es de familia. Por ejemplo, ertugliflozina virtualmente solamente disminuyó hospitalización por insuficiencia cardíaca, no tuvo ningún impacto en los desenlaces MACE, en la muerte cardiovascular, ¿ok? Y en los desenlaces renales tampoco, sorprendentemente, como el extremo. Pero si nos vamos a los que tenemos en el mercado, en Perú tuvimos Cana, ahorita ya no está, pero canagliflozina no mostró en el estudio Canvas impacto sobre mortalidad cardiovascular. El DECLARE tampoco lo mostró en el MACE primario y en el de muerte cardiovascular cuando se hizo el desmenuzado. ¿Ok? Entonces, aparentemente, no toda la familia tienen, diríamos así, el mismo impacto metabólico y entonces tenemos que tener cuidado cuando manejamos a nuestros pacientes qué ventaja queremos usar en su manejo. Y por eso es que las guías han cambiado. Para los endocrinólogos se nos ha hecho un mundo, ¿no es cierto?, que si tiene cardiovascular, renal, indudablemente todo eso, al final lo importante es que tenemos que evitar la inercia clínica. Con el conocimiento que tenemos, a los 3 meses tenemos que ver qué podemos mejorar para el porvenir de nuestros pacientes. Los cardiólogos hoy en día, esta guía de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón y de los American Cardiology Clinic, de los clínicos cardiólogos norteamericanos del año 2022, ya vean claramente, recomiendan a los inhibidores SGLT2 como una recomendación de clase 1 en el caso de reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular, independientemente de la presencia de diabetes tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, es clase 1. Los hay también de clase 2, ¿no es cierto? Pero lo importante es que, como ellos dicen,
las 4 clases terapéuticas en la cual está inhibidor SGLT2 es una realidad. Por eso es que el paradigma ha cambiado, ya no solamente es endocrinología, es cardiología y es nefrología. Desde el año 2020, la CADIGO también en su cuadro de manejo, además de lo clásico que todos manejamos sobre la reducción de dosis de metformina al llegar a 45, interrumpir menos de 30, aunque en esos hay estudios diversos, ¿no es cierto? Y en diálisis interrumpir, los inhibidores SGLT2 también están por encima de 30 y según CADIGO, en menos de 30 ya no vale la pena iniciar, aunque hay datos, como hemos visto, con 20, en el caso sería de DAPA, y en el caso de diálisis hay que interrumpirlos. De manera que hoy en día tenemos el impacto, en conclusión, que la diabetes, todos sabemos, recordemos, es una epidemia, que la enfermedad aterosclerótica y la muerte cardiovascular se duplica en el paciente diabético, que la enfermedad renal crónica agrava la mortalidad cardiovascular, ¿no es cierto?, que la terapéutica en diabetes en las 2 últimas décadas creció y sobre todo la no inferioridad que se mantenía hasta el año 2015 pasó a ser una superioridad con la familia de inhibidores SGLT2 y también con algunos estudios concretos en los agonistas del receptor de GLP-1, ¿no es cierto? De manera que el hallazgo y avance hoy en día, hablamos por eso de una realidad cardiometabólica, renal, ¿no es cierto?, amplia, en el que el abordaje temprano, según los estudios de la vida real, pudiera ser una posibilidad incluso de ahorrar dinero para nuestros estados. Lo dicen, bueno, estudios, como les decía, de la vida real norteamericanos, que es el que está publicado. Los europeos entiendo que están en ciernes también con la Big Data que ellos manejan. Esto se haría a través, recalcar, a través de la reducción de la hemoglobina glucosilada, que era la primera parte de la introducción de la droga en los estudios, pero la disminución de peso corporal y de la presión arterial. Y algo que es importante, ahora con los estudios de marcación del agua marcada, se sabe que inhibidores SGLT2 lo que disminuye es el espacio intersticial, algo que no se conocía y que explicaría una buena parte de, diríamos, de eventos que uno dice, pero ¿cuál es la explicación? Y entonces hoy en día nos ponemos a pensar el impacto del espacio intersticial, porque el espacio intersticial hasta el momento solamente lo habríamos aprovechado para la medición, por ejemplo, continua de glucosa, es una glucemia intersticial, pero hoy en día con inhibidores SGLT2 se está hablando de que esa área está impactada por estas drogas, ¿no es cierto? Eso es importante. Como siempre, los anglicismos empiezan a aparecer y ya se está hablando de ralentizar, que sería enlentecer la progresión de enfermedad cardiovascular, reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y además de eventos renales y además enlentecer el descenso, la pendiente del filtrado glomerular calculado, que es el que todos hoy en día hacemos. Esta es la entrada de nuestro hospital que el próximo año cumple 150 años. Los invito a conocer, visitarnos en el servicio. El próximo año cumplimos 150 años este hospital, en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y las preguntas, este es mi mail, por si acaso hay alguna pregunta que pueda proveerle de alguna data que quisieran, con mucho gusto para hacerlos así. Que agradezco la atención y si hay preguntas y comentarios les agradezco. Muy amables, gracias. Dos preguntas para mí. Si en el inicio del tratamiento con el medicamento es necesario pedir algún tipo de laboratorio antes de iniciar el tratamiento. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿se produce una diuresis osmótica por el uso de este medicamento por ser glucosúrico? ¿Tener algún cuidado especial con el paciente añoso y la deshidratación? Sí, indudablemente esas dos preguntas se hicieron desde la primera etapa, sobre todo con la caída del filtrado glomerular. En primer lugar, ¿qué exámenes auxiliares se tendrían que hacer? No hay ningún examen específicamente, pero creo que yo pensaría, conociendo que la cetoacidosis diabética puede ser una complicación si lo usamos, diríamos, tan abiertamente que podamos, por ejemplo, en empagliflozina con insulina,
los pacientes que usaban insulina bajaban la dosis de insulina y entonces a muchos pacientes usuarios de insulina, catalogados como diabetes tipo 2, le hemos usado empagliflozina para bajar la dosis de insulina. Pero todos sabemos que a veces hay confusión y ya desde el UKPDS uno empieza a bajar la dosis de insulina y era un diabético adulto tipo 1, los famosos LADA. Entonces, teóricamente, por eso le decía, pero no hay un péptido C que uno diga, ya menos de 0,6 no le damos, no hay. Pero yo pensaría que hay que tener cuidado en el adulto que de repente está catalogado como diabetes tipo 2, que usa insulina mucho tiempo y que lo agregamos y queremos, claro, emulando el estudio asociado EMPA con insulina, que vamos a bajar la dosis y de repente pudiera desencadenarse una cetoacidosis diabética. En nuestros países no la hay en la cantidad que está descrito en Estados Unidos, pero creo que eso habría que tener en cuenta. O sea, sería ese el único estudio que pudiera hacer, medición de péptido C, pero después ningún otro estudio es, diríamos, capital para cuando uno va a iniciar un manejo con inhibidores SGLT2, salvo que pudiera ser que cuando lo vemos con una creatinina que estamos viendo, hacemos el cálculo, como le decimos a nuestros residentes, ahora ya no hacemos el Cochrane Gold, agarramos nuestro celular inteligente y hacemos el calculate, no sé, yo uso el calculate, y con eso sacamos rápido el filtrado glomerular. Si fuera un filtrado menos de 30 tendría dudas, ¿no es cierto? Pudiera ser otro examen a hacer. Y la otra pregunta, con la edad. Sí, cuando se empezó los hallazgos de que bajaba el filtrado glomerular y la mayor cantidad de pacientes son adultos mayores de 60 años, a todos se nos erizaron los cabellos, el miedo, pero la evolución, como hemos visto, estabiliza el filtrado glomerular. Y el que haya una mayor poliuria y que el paciente lo perciba ocurre en un grupo de pacientes la primera semana, pero no en todos los pacientes. Eso es interesante, o sea, no todos los pacientes perciben un aumento de la diuresis que le cause una molestia que tenga que, diríamos, levantarse en la noche, ¿no es cierto? No lo hay, no estaba dentro de los hallazgos de la investigación, pero indudablemente yo creo, en base ya a la experiencia, del tiempo que vamos usando, que siempre hay que tener en cuenta, en el caso de los varones, cómo va nuestra próstata. Porque si tenemos una próstata crecida y tenemos problemas prostáticos, sí puede, y hemos visto pacientes que les causa, diríamos, una alteración mayor si no están manejados apropiadamente, ¿no? O sea, creo que sería una de las cosas a tener en cuenta. Pero después, y creo que es importante recalcarlo, porque hemos tenido varios casos de lo siguiente, se habla de una higiene, y es cierto. Por ejemplo, lo he escuchado en foros mundiales, que los varones, que si uno usa un nivel SGLT2, tendríamos que, después de terminar de la micción, con una toallita, diríamos, secar para que no quede una gota que pueda ir hacia el surco balano pepruceal y haga pues que haya infecciones mayores. Esa es una recomendación que he escuchado, pero que no sé realmente qué tan práctica sea, ¿no es cierto? Por otro lado, no hay un estudio entre circuncidados y no circuncidados, y sobre todo en las damas, yo quiero hacer hincapié que la higiene tiene que ser la básica, no es que se hagan duchas vaginales, porque hemos visto más bien descompensaciones graves por haber hecho una ducha vaginal, y ustedes saben que eso en una paciente diabética mayor de 60 años, hacer una ducha vaginal es una movilización de gérmenes que les ha causado infecciones severas. Entonces, duchas vaginales no. Básicamente la higiene, creo que básica, que por otro lado, sinceramente, yo más he visto siempre, las infecciones han sido más perineales y en varón más que en mujer. No sé si es que los varones no somos tan proclives a la higiene perineal, o las damas evidentemente lo hacen de una manera muy prolija, pero la mayor cantidad de infecciones que yo haya visto en mi práctica personal con empagliflozina ha sido en varones, más que en mujeres. Es raro ver mujeres. Lo que sí, antes que me olvide, con vejiga neurogénica, si
me da miedo usar, porque ustedes saben que vejez neurogénica igual bacteriuria asintomática, infección que haga lo que haga el E. coli, BLE incluso, está conviviendo con el paciente. Y entonces, como dice, ese es como Gaza antes de estas cosas, era un armisticio así de terror, ¿no? Entonces, paciente con vejez neurogénica creo que sí sería una contraindicación clínica. Otras consultas, pasamos a la ciudad de Potosí. Preguntan si se puede usar Glumet o la empaglifosine en pacientes de filtrado glomerular menor a 30. Menor a 30. Sí, como comentaba, por ejemplo, Cadigo, en la de 2020, le pone el reparo. Pero si nos vamos a los estudios, indudablemente hemos visto estudios hasta de 20 para adelante. Indudablemente que empezar con 20, diríamos, habiendo caído hasta ese nivel, es muy probable. Hoy en día, por ejemplo, en el hospital nuestro, pacientes que ya están en 30 empiezan una diálisis peritoneal, ¿no es cierto?, para ampliar el espectro antes de llegar a trasplante o a diálisis propiamente dicho. Entonces creo que teóricamente, si el paciente venía usando, uno lo puede llegar a usar a 20 porque hay evidencias, pero que uno le empiece con 20 no sería quizás muy, diríamos que sería, los resultados quizás no van a ser muy halagadores porque ha llegado a 20 y no creemos que lo va a cambiar la historia de la enfermedad de una manera espectacular, ¿no? Como les decía, porque usualmente si con 30 ya se empieza diálisis peritoneal continua, no habría una razón para hacerlo, pero de poder se puede, sí. En la ciudad del Beni, en pacientes monoreno y trasplantado, ¿varía en algo la dosificación? Esa es una muy buena pregunta porque no hay, diríamos, estudios grandes que junten pacientes trasplantados y que sean monorrenos, o sea, un riñón, y que estén pues en un estado de evaluación de esta droga. Pero teóricamente, generalmente cuando uno trasplanta a un paciente diabético, le pone el riñón nuevo, el paciente diabético pues es como un renacer. Indudablemente el paciente renace, mejora mucha sintomatología, la calidad de vida es otra. Me atrevería a decir que no está contraindicado, no está como una contraindicación formal, pero no hay mucha experiencia, pero como todas las actividades de la medicina, la concertación que tenga uno con su paciente, el conocimiento que tenga de los cuidados del paciente, puede ser una oportunidad de repente para sí darle un inhibidor SGLT2, dado la forma en que sabemos protege la pendiente de caída del filtrado glomerular. Es un paciente monorreno. Hemos visto la presión intraglomerular es una de las actividades de la droga. Y cuando un paciente es monorreno, la presión intraglomerular en todas las nefronas es mayor que en el que tiene los dos riñones. Entonces, teóricamente no habría problema, pero como les decía, no hay publicaciones así que haya juntado, no sé, no me he llegado a la mano, pero ya me abrió una curiosidad, inmediatamente voy a revisar, pero de teoría sí. Mi nombre es Luis. Buenas noches, saludos desde Tarija. Primero que nada, agradecer al doctor por la ponencia y a todos los oyentes. Bueno, yo soy médico internista, soy cardiólogo. Quería hacer unas aclaraciones en relación desde el punto de vista cardiológico. Como muy bien comentó el doctor, el estudio de la empaglifosina fue el Emperor Reduced, que fue un estudio cuya hipótesis era evaluar la empaglifosina en el contexto de la insuficiencia cardíaca, más o menos 4.000 pacientes, el grupo de intervención era EMPA 10 miligramos versus el placebo, y se demostró una reducción de un 25% del objetivo primario, que era el compuesto de muerte cardiovascular e internación por IC. Cuando se evaluó un año después el estudio para fracción de eyección preservada, que fue el Emperor Preserve, el objetivo primario, variable primaria de eficacia, era el mismo combinado,
y era un estudio aún mayor, tenía casi 2.000 pacientes más, tenía casi 6.000 pacientes, y en la última guía que sale de la actualización del 2023 de la ESCI, ellos colocan como una evidencia clase 1 para reducción de muerte e internación por IC. Sin embargo, no se ha demostrado ni la EMPA ni la DAPA, que también hubo el estudio del DAPA Heart Failure, el DELIVER, ninguno demostró disminución de mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es arriba del 50%. Los dos estudios se diseñaron además arriba del 40%, siendo la mayoría de fracción mínimamente reducida. Entonces, la conclusión, realmente reduce mortalidad y reduce internación y muchos otros beneficios más en fracción de eyección reducida. En preservada, la Task Force hizo una recomendación a partir del resultado global de la variable primaria de eficacia, pero solamente disminuyó internación y no disminuyó mortalidad en fracción de eyección preservada. Ninguno, ni el EMPA, ni el DAPA, ni ninguno. Después, otra pequeña acotación que quería hacer era en relación a la insuficiencia cardíaca aguda. Está el estudio EMPULSE, que también mostró efectos bastante favorables con la dapaglifosina, con la empaglifosina 10 miligramos oral en el paciente en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda. Y finalmente quería acotar, un poco se ha hablado bastante sobre la cetoacidosis diabética. Tenemos evidencia reciente, he leído un metaanálisis, en el que la prevalencia es sumamente baja, es en torno al 0.18%. 18 de cada 1.000 pacientes desarrollarán cetoacidosis diabética con estos medicamentos. Y como muy bien lo explicó el doctor, generalmente son pacientes más sarcopénicos, más frágiles, más ancianos, y que suelen tener una menor reserva de glucosa, sea porque, por diferentes motivos, REMID o pacientes que tomaban insulina y se ha reducido la dosis. Entonces, mayor cuidado en pacientes más ancianos, que se ha reducido la dosis de la insulina, y el racional de esto es la liberación del glucagón, como lo dijo el doctor, y también probablemente por la glucosuria, que estimularía a una eventual hipoinsulinemia con un uso de los ácidos grasos que eventualmente llevaría a cetosis. Después, solamente para finalizar, en la parte renal, algo que yo he leído, nunca lo he visto, pero creo que es muy interesante también la asociación de estos medicamentos como la empaglifosina con la finerenona. No sé si hay finerenona en América del Sur, pero los resultados son súper interesantes. No sé si podrían acotar algo al respecto. Gracias. Gracias, doctor. Sus precisiones son muy importantes. Solamente agregaría que sí, es cierto. ¿Por qué no es que hay el impacto en la fracción preservada? Como comenté al inicio, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en el caso de los endocrinólogos, nosotros antes lo llamábamos, o siempre ha sido la forma de enfocarlo como miocardiopatía diabética, en la cual lo que predominaba básicamente era el daño miocárdico producido por la microangiopatía diabética, más que el daño coronario macroangiopático. Esa sería la explicación de lo que usted comenta. No sé si así no lo he leído así, pero es algo que siempre lo hemos discutido cuando se comentan los hallazgos que usted también muy bien ha comentado. Y con respecto a la finerenona, sí, ya existe finerenona en Argentina, en Brasil, en Perú también ya hay. La experiencia, el problema es que su agregado está sobre pacientes que están pues con bloqueador de receptor de angiotensina. Además usan pues probablemente un amlodipino, más 2 drogas antidiabéticas, y en teoría, justo la pendiente del filtrado glomerular, en el que impacta inhibidores de SGLT2, también se mejora usando finerenona. Pero el problema es que el costo no permite que tengamos una experiencia muy grande. Los seguros incluso, como en las guías no se ha popularizado y no se reconoce como tal así específicamente, tiene que usarse, los seguros no lo cubren y tiene que ir por parte del paciente. Ese es el problema. Pero es cierto, finerenona ha entrado a tallar en enlentecer la caída de la pendiente del filtrado glomerular e indudablemente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? en esta historia de la enfermedad renal crónica diabética. Buenas noches, de Oruro. Tenemos una pregunta. Buenas noches, doctor. En pacientes con resistencia a la insulina o casos de hiperglucemia con factores
de riesgo como obesidad, ¿se puede indicar la epaglifosina como medida de nefroprotectora? En base a los estudios que hemos revisado, hoy en día en realidad uno va a encontrar pacientes que no tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, pero en los cuales, como hemos visto, por la propia fisiopatología de la actividad de la droga, más de 180 va a botar 20 gramos de glucosa, va a haber un impacto de 240 kilocalorías al día. Solo el estudio de la baja de peso, solamente por empagliflozina, claro, no llega al 10%, pero son 240 diario. Si el paciente se mantiene en cuidados, va a bajar ostensiblemente en el tiempo, ¿no es cierto? Y por eso es que mucha gente lo usa en la etapa prediabética, indudablemente. El problema está en que los seguros no lo reconocen como tal. Son experiencias, diríamos, que tratan, entiendo que están estudios en prediabetes para ver si estos tienen la misma actividad que todos conocemos con metformina, pioglitazona, diversas formas que se ha actuado sobre pacientes prediabéticos y ver qué tan protectores son en ese grupo de pacientes, pero aún no es la indicación. Pero que se esté usando, yo creo que ni vuelta a quedar. Se está usando dentro de lo que sería lo que le dicen los off-label, ¿no? O sea, fuera de la etiqueta que los estudios indican, se usa porque da estas facilidades, evidentemente al costo que dependiendo del paciente pueda cargar a lo que le llaman los gastos de bolsillo, ¿no es cierto? Gracias a todo el cuerpo médico de todas las ciudades por su asistencia. Con esto damos concluida la conferencia. Gracias, doctor Arbanil. Gracias también, muy amable. Gracias, estimados colegas, muy agradecidos. A nombre